Buen día, mi nombre es Jennifer Lice Hernández Jaimes, mi compañera Jessica Marcela Gaviria Restrepo, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales del programa Contaduría Pública. En el día de hoy les vamos a socializar nuestro proyecto de grado, el cual tiene como título Análisis de la ilusión y o evasión del impuesto de renta por parte de las personas naturales comerciantes en Colombia en el periodo 2016-2020. El objetivo general de nuestro proyecto es analizar los mecanismos de elusión y o evasión del impuesto de renta por parte de las personas naturales del sector comercio en Colombia en el periodo 2016-2020 mediante búsqueda de diferentes fuentes documentales con el fin de plantear una estrategia que contribuya a la generación de conciencia y moral tributaria en los contribuyentes. Asimismo, planteamos tres objetivos específicos. Primer objetivo, efectuar un análisis de la tendencia a nivel de evasión y elusión del impuesto de renta por parte de las personas naturales comerciantes en Colombia en el periodo 2016 al 2020, examinando información estadística de la DIAN con el fin de observar el comportamiento. El segundo objetivo es establecer la efectividad de las estrategias que ha usado el gobierno nacional en contra de la evasión y la elusión del impuesto de renta de personas naturales comerciantes, comparando los resultados de las políticas públicas adoptadas en el país en el periodo 2016 al 2020 con tendencia a la evasión de dicho periodo. Y tercer objetivo, plantear una estrategia que permita mejorar la conciencia y moral tributaria de las personas naturales comerciantes del sector textil a partir de las prácticas de evasión y elusión más comunes que se puedan identificar. El planteamiento del problema que nos realizamos, la elusión y la evasión del impuesto de renta por parte de las personas naturales del sector comercio es uno de los problemas coyunturales y frecuentes en nuestro país, ya que genera que el Estado no recaude los recursos suficientes para mantener e incrementar el gasto público. Esto no solo es un tema de contabilidad, sino de conciencia moral, social, y cultura tributaria que no sea en nuestro país, debido a que los contribuyentes no ven justificado el hecho de tener que tributar por distintas razones, como que aún existe un ineficiente sistema tributario, los altos índices de corrupción que han alcanzado al gobierno. Como pregunta nos establecimos cuál es la estrategia que resultaría más efectiva para fortalecer la conciencia y moral tributaria de las personas naturales comerciantes en Colombia. En el diseño de la investigación es un tipo explicativa, debido a que en diferentes fuentes se buscó información sobre la evasión y la elusión de este impuesto de renta para realizar comparaciones y análisis del por qué dicho problema, el para qué es importante investigar sobre este tema. Para eso se analizaron diferentes información y diferentes estadísticas que fue recolectada de la página de la DIAN. Así enfatizamos y resaltamos características importantes de dicha investigación explicativa, como lo son aumentar la comprensión sobre la evasión y la elusión de impuesto de renta, el uso de fuentes de recolección de información, ampliar la comprensión del tema y se obtienen nuevos puntos de vista. El enfoque que se planteó fue cualitativo, ya que nos permite comprender diferentes formas que se llevó a cabo la evasión y la elusión del impuesto de renta complementarios por parte de los comerciantes, y asimismo el porqué de dicho fenómeno y el impacto que tiene sobre nuestra nación. Una vez concluida esta etapa, se procede a realizar una recopilación de diversas investigaciones encaminadas a realizar una estimación de la evasión del impuesto de renta y se recopilaron aquellos aspectos normativos que durante el periodo 2016 y 2020 se hayan diseñado para contrarrestar la evasión y la elusión. El método utilizado en este trabajo fue el análisis, ya que nos permitió investigar y recopilar diferentes fuentes de autores. En este método empezamos por la comprobación, en la cual realizamos observación, análisis y conclusiones. Como segundo punto, la efectividad, donde realizamos una pregunta inicial, la revisión bibliográfica y la problemática. Y por último, la estrategia, que es la estructuración del modelo. En el método utilizado, que fue el análisis, se logró alcanzar objetivos de estudio y analizar de manera concreta el planteamiento de una estrategia para mitigar la evasión y la elusión del impuesto de renta de los comerciantes en Colombia. La técnica utilizada es la observación, ya que nos permite tomar información necesaria de diferentes fuentes posibles, observando diferentes conductas en un tiempo determinado para ser objeto de estudio, siendo en la investigación dicha técnica una mezcla entre observación indirecta y observación no participante,
La primera nos permite conocer el fenómeno mediante observaciones de otras personas y la última que nos permite recoger información sin intervenir en la situación. Los resultados obtenidos. Para el primer objetivo, según las estadísticas del Censo Económico realizado por el DANE entre los meses de enero y abril del 2020 y con pandemia de por medio, la unidad con mayor porcentaje de ocupación según el sector económico es el comercio. Como se puede observar en la figura, se evidencia una ocupación del 49,51% de las personas naturales del sector comercio a pesar de la pandemia que se empezó a vivir en el país. La tasa de crecimiento anual para el año 2020 se ubicó en el menos 6,8%, lo que nos permite inferir que para este año la tasa de elusión y o evasión pudo haber incrementado. Asimismo, se analizaron el recaudo anual de los impuestos. Como se puede observar, los ingresos de la balanza tributaria por parte de renta representan un importante porcentaje en cada año. Se nota una evolución. Del 2016 al 2018 pasamos del 34,32% y en el 2016 al 41,53%. En el 2017 del 47,13 y en el 2018 del año siguiente un aumento, una pequeña disminución, con un 45,16%. Para el 2019 y el 2020 con pandemia el recaudo total se disminuyó, pero los resultados de renta fueron positivos, ubicándose en un 47,70%. Asimismo, se analizaron el recaudo anual del impuesto de renta y complementarios. Como podemos observar en la figura, el recaudo que es representado por las personas naturales no supera el 4% en ninguno de los años evaluados. Asimismo, se analizaron las tasas de evasión de las personas naturales. Como se puede apreciar, la tasa de evasión solo representan disminuciones del año 2016 al 2017. En el 2016 empezamos con un 44,85 y pasamos el 2017 a un 38,43, llegando hasta el 2020 en una subida desde 2018 hasta el 2020 a un 70,59%. En los últimos años, Colombia ha realizado 3 reformas tributarias en las cuales se introdujeron nuevas estrategias en lucha contra la evasión y la elusión del impuesto de renta. En el 2016, la ley 1819, en el 2018, la ley 1943, en el 2019, la ley 2010. Herramientas políticas que se utilizaron en la evasión de la ley 1819 del 2016 para combatir la evasión: el fortalecimiento de la DIAN, la penalización de la evasión, la reducción de los pagos en efectivo que conllevó a la bancarización de los pagos, el mecanismo de control con paraísos fiscales o países de baja tributación, transparencia del régimen sin ánimo de lucro, administración tributaria y la implementación de la facturación electrónica. En la ley 1943 del 2018 se implementaron las siguientes herramientas políticas: llevar el impuesto de industria y comercio como un descuento tributario, la eliminación de la renta presuntiva, la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta, deducción por contribuciones a la educación para empleados e hijos, la implementación de la facturación electrónica para la procedencia de impuestos descontables, costos o gastos deducibles, modificación del sistema de depuración cedular pasando de 5 a 3 grupos de personas naturales y las rentas líquidas gravables, en particular la de la cédula general. Asimismo, tenemos las sanciones asociadas a la declaración de renta, las que encontramos en el Estatuto Tributario, la presentación de la declaración después del plazo, la sanción por extemporaneidad, la no presentación de la declaración, la sanción por no declarar, la presentación de la declaración con errores, la sanción por corrección, y asimismo se adicionaron las sanciones penales que se encuentran en el artículo 434 y 4348 del Código Penal. Causas de la evasión. Se encontraron diferentes tipos de causas, pero las generales y las particulares. En las generales, de factor político, social y cultural, económico y jurídico, y las particulares, cambio de país de residencia, subdeclaración de impuestos, reflejar pasivos inexistentes y alta obligación de tributar. En los efectos de la evasión, tipos de efectos como económicos, donde se premia al contribuyente evasor, lo que genera inequidad entre los que cumplen la norma. Igualmente con la anterior se altera el llamado equilibrio del mercado.
Cultural. El pensamiento que se generaliza en los contribuyentes termina por adquirir el comportamiento ilícito de algunos, ya que se ven incómodo e injusto e innecesario el debe de cumplir la obligación tributaria. Técnico, la difusión de controlar la evasión, lo cual se trata de subsanar mediante nuevas reformas, y político, genera la pérdida de recursos al Estado que se ve reflejado en sectores como transporte, salud, educación, infraestructura, ya que disminuyen las fuentes de financiación. Tenemos el programa de educación fiscal, el cual está diseñado, orientado al desarrollo de proyectos participativos, capacitación de personas naturales comerciantes del sector textil en Colombia, empresarios, estudiantes de pregrado, egresados y público en general. La modalidad se puede impartir mediante diplomado como actividad de extensión y o talleres interactivos teórico-prácticos. La ejecución se puede dar a través de discusiones dirigidas, aclaración de dudas, trabajo de equipos, debates, foros, actividades audiovisuales. Evaluación. Se harían evaluaciones al finalizar de cada sesión y los facilitadores también realizarían evaluaciones escritas. Los módulos. El primer módulo veríamos lo que es cultura y desarrollo humano, el segundo módulo la responsabilidad y la participación ciudadana, en el tercer módulo qué son los tributos del impuesto de renta, en el cuarto módulo los efectos lesivos de la evasión y en el quinto módulo el papel social de los tributos. El programa de educación fiscal pretende involucrar a los ciudadanos más con el deber y la responsabilidad, pero al mismo tiempo recompensarlo por la participación lograda, identificando el papel importante que tiene la sociedad. En conclusiones y recomendaciones del primer objetivo, se logró identificar que durante el periodo 2016 y 2020, el recaudo del impuesto de renta y complementarios, comparado con los porcentajes del recaudo total del impuesto de cada año, generó aumentos graduales. Sin embargo, el porcentaje representado del impuesto de renta por las personas naturales para este mismo periodo continuó siendo mínimo. En lo referente a las tasas de evasión en el periodo objeto de estudio, las personas naturales generaron un aumento significativo, siendo una de las causales más relevantes las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Por ende, realizamos la recomendación de capacitar a los contribuyentes actuales y futuros, ya que la educación es la mejor herramienta en la búsqueda de erradicar la evasión, creando conciencia de la importancia de tributar, aumentar la vigilancia y el control del recaudo del impuesto de renta y complementarios. Para el segundo objetivo, concluimos que el Gobierno Nacional ha implementado diferentes reformas tributarias con el fin de controlar los índices de evasión, las cuales han logrado minimizar el impacto a la hora de equilibrar las finanzas. Asimismo, las estrategias con mayor efectividad que han generado grandes cambios en la lucha contra la evasión ha sido la implementación de la facturación electrónica y la modificación del sistema de depuración cedular para las personas naturales. Recomendamos seguir fortaleciendo la administración de impuestos, capacitar al talento humano, mejorar sus herramientas tecnológicas a fin de que las acciones sean transparentes y oportunas, aumentar la fiscalización de las penas y delitos de la evasión y elusión de los contribuyentes. Y en el último objetivo, conclusión, la complejidad del sistema tributario evita crear interés por parte del comerciante para cumplir con su obligación de pagar impuestos. Gran parte de los contribuyentes desconoce la finalidad de dicho recurso y desconfía en que éste se use en el desarrollo socioeconómico del país. El tema académico, la investigación busca crear una conciencia moral y tributaria a fin de generar buenas prácticas, confianza, cultura y beneficio al desarrollo y progreso del país. Recomendamos formalización tributaria de las personas naturales catalogadas como no responsables, flexibilizar el sistema tributario para que no sea tan complejo de interpretar, brindando herramientas prácticas al momento de realizar diferentes procesos. Las referencias bibliográficas que las pueden observar. Muchas gracias. Muchas gracias.